Todo comenzó cuando me mudé a una casa antigua, en las afueras de la ciudad. Había pasado meses buscando el lugar perfecto para vivir, lejos del ruido y el caos del centro. La idea de una casa con historia me resultaba atractiva. Esta casa, en particular, había estado vacía por años. A simple vista, era perfecta, con techos altos, grandes ventanales y un jardín trasero enorme que se extendía hasta un pequeño bosque. Lo que más me gustaba era el silencio. Después de años viviendo en departamentos ruidosos, lo único que quería era un espacio tranquilo para mí. Durante el día todo parecía normal. Los pájaros cantaban en el jardín y el viento susurraba suavemente entre los árboles. Pero cuando caía la noche, la atmósfera cambiaba. Algo en el aire se volvía denso y el silencio que tanto había disfrutado durante el día comenzaba a sentirse inquietante. La primera noche que noté algo raro fue después de unas pocas semanas de haberme mudado. Estaba acostado en mi habitación, a punto de dormirme, cuando escuché lo que parecían pasos. Al principio pensé que eran los crujidos naturales de la casa. Las casas viejas tienden a hacer esos ruidos, ¿verdad? Pero estos pasos no eran aleatorios, seguían un patrón. Era como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, justo debajo de mí. Me quedé en silencio, tratando de escuchar mejor, pero no logré distinguir de dónde provenían exactamente. Los días pasaron, y aunque seguía escuchando esos sonidos, trataba de ignorarlos. Me decía a mí mismo que solo eran ruidos de la casa acomodándose, nada más. Pero una noche, los sonidos se volvieron más claros, más definidos. Esta vez, estaba seguro de que alguien, o algo, estaba en el sótano. Al principio pensé que tal vez algún animal se había metido allí, pero los pasos eran demasiado pesados para ser un animal pequeño. Decidí bajar a revisar. Cogí una linterna, más por seguridad que por necesidad, ya que las luces del sótano aún funcionaban. Abrí la puerta del sótano y sentí una ráfaga de aire frío. Bajé los escalones lentamente, uno por uno, intentando hacer el menor ruido posible. La madera crujía bajo mis pies y el aire estaba denso, con un olor a humedad que me revolvía el estómago. Cuando llegué al fondo, nada parecía fuera de lo normal. El sótano estaba lleno de cajas viejas, cubiertas por una gruesa capa de polvo. La casa había pertenecido a una familia hace muchos años y parecía que habían dejado atrás muchas de sus pertenencias cuando se fueron. Revisé rápidamente las esquinas, pero no encontré nada. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Me sentí algo aliviado, aunque no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de regresar a la planta alta, vi algo que llamó mi atención. En una esquina del sótano, escondida bajo una alfombra desgastada y llena de polvo, había una trampilla. No recuerdo haberla visto cuando revisé la casa por primera vez, y algo dentro de mí me decía que no debía abrirla. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Lentamente, levanté la alfombra y me di cuenta de que la trampilla estaba sellada con candados antiguos. El estado oxidado de los candados indicaba que llevaban cerrados mucho tiempo. No obstante, tras un poco de esfuerzo, conseguí romper uno de ellos con una herramienta que encontré entre las cajas. Cuando finalmente abrí la trampilla, un fuerte olor a humedad y a algo indescriptible subió desde las profundidades. Miré hacia abajo y vi un túnel oscuro, estrecho y mucho más profundo de lo que esperaba. Sabía que lo correcto hubiera sido cerrar la trampilla y olvidarme de aquello, pero algo me impulsó a bajar. El túnel parecía descender interminablemente. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el suelo era resbaladizo. A medida que avanzaba,
La oscuridad se volvía más opresiva y el aire se hacía más pesado, como si algo en ese lugar estuviera absorbiendo todo el oxígeno. A pesar de mi creciente sensación de peligro, seguí adelante. No sé por qué, pero sentía que debía llegar al final, que había algo allí que necesitaba ver. Después de caminar lo que parecieron horas, llegué a una especie de cámara subterránea. El espacio era pequeño, apenas lo suficientemente grande para que una persona se moviera con libertad. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocí, trazados toscamente con lo que parecía ser carbón o algo peor. En el centro de la habitación había una figura. Estaba de espaldas a mí, agachada, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La figura no se movía, pero sabía que estaba viva, o al menos que en algún momento lo estuvo. Tragué saliva y di un paso atrás, pero al hacerlo, la figura se levantó lentamente. Era alta, mucho más alta de lo que debería haber sido, y sus extremidades parecían demasiado largas, como si fueran artificiales. No me atreví a respirar. La figura giró su cabeza hacia mí, y entonces lo vi. No era una persona, o al menos no lo era en el sentido que conocemos. Su rostro estaba deformado, con ojos vacíos y una sonrisa que parecía estirarse más de lo que cualquier boca humana podría. No emitía ningún sonido, pero podía sentir su presencia, como si estuviera invadiendo mi mente. No podía moverme, estaba paralizado por el terror, y entonces escuché una voz. No provenía de la figura, pero resonaba en mi cabeza. Era una voz suave, casi hipnótica. Me dijo que me había estado esperando, que sabía que algún día bajaría a ese lugar. Me dijo que podía marcharme, pero que si lo hacía, nunca volvería a sentirme a salvo. La otra opción era quedarme, unirme a ella en la oscuridad. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Sabía que debía correr, que debía salir de allí cuanto antes, pero la voz me atraía, me susurraba promesas que no podía ignorar. Sentí que mis piernas se movían por sí solas, dando un paso hacia la figura. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, algo dentro de mí se rompió. Grité con todas mis fuerzas y corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la casa. Solo sé que, de alguna manera, conseguí cerrar la trampilla y sellarla de nuevo. No he vuelto a bajar al sótano desde entonces, pero por las noches aún puedo sentir esa presencia. Sé que sigue allí, esperando. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú si descubrieras que no estás solo en tu propio hogar?